Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por este día que tú nos has concedido, Señor, que hasta aquí has sido tú con nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre amado, porque podemos volver a retomar los estudios bíblicos, Padre Celestial, y te pedimos, Padre amado, que tú nos des de tu gracia, Padre Celestial, a quien va a estar dirigiendo este estudio, Señor, llénale de tu gracia, sabiduría, Padre Celestial, y así a nosotros quienes estaremos escuchando, Padre Celestial, ya sea aquí, Padre Celestial, como a quienes estén escuchando a través de internet, Padre amado, ayúdanos a ser discípulos, Padre Celestial, poder comprender, Padre Celestial, de tu palabra, danos la memoria, Padre Celestial, para poder memorizar, Señor, de tu palabra y así también atesorarla en nuestros corazones, Padre Celestial, y por sobre todo ayúdanos a ponerla en práctica, mi Dios amado. Te lo rogamos, Padre Celestial, en nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Bien. Ya terminamos con la doctrina de la Biblia, la bibliología, y ahora vamos a entrar a un tema fascinante que es la doctrina de Dios o teología propia. ¿Ya? Esto viene casi a cajón, ya que con un grupo de amigos por WhatsApp estamos comentando que se está levantando una nueva teoría en cuanto a la esencia o el carácter de Dios mismo, que es algo como la tetra o algo, la cuarta dimensión. Lo voy a buscar acá y vamos a ver qué como el nombre, pero algo por ahí va. O sea que sino que no es una trinidad, sino que son 4 personas en vez de 3. ¿Ya? Eso es lo que se está levantando hoy, un nuevo pensamiento, que está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y está el Altísimo, que sacan un idioma hebreo-español, el hebreísmo, Elim, claro, que Elim, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el Altísimo, Elim, que como que en él están metidas estas 3 personas. ¿Ya? Entonces, como estoy buscando acá el nombre, es muy raro, ¿ya? Claro, porque se supone que el Altísimo es el mismo Dios, ¿no? Claro, pero se toma obviamente de un pasaje bíblico donde hablan a él, se refieren del Altísimo, de la palabra en hebreo Elión. Así que, bueno, pero viene de perilla porque vamos a ir meditando y hablando justamente con este tema, que es la teología propia, la teología de Dios, ¿ya? Así que vamos a entrar de lleno. Obviamente primero vamos a hacer una introducción, y es que el ser humano desde siempre, de todas las edades hasta cuando ya sea el fin de todo, siempre ha buscado o se ha preguntado acerca de la existencia de Dios, ¿ya? ¿Cómo es este Dios? Si es material, si es espíritu, o si alguien o algo hizo o creó a este Dios, ¿de dónde salió? ¿A dónde vive? ¿A dónde mora? Son las preguntas que se viven a diario, o los que están en contra de la existencia de Dios, el agnosticismo y el ateísmo, formulan estas preguntas, ¿ya? Entonces, para ir trabajando en esta y las siguientes preguntas que van a ir surgiendo a medida que vamos estudiando este pasaje, o sea, esta doctrina, que va a ser más amplia que la primera doctrina que vimos, que es de la Biblia, va a ser mucho más amplia. Primero partamos de la base que nosotros creemos en el Dios de la Biblia, no en una identidad, sino que creemos en el Dios de la Biblia. Y uno de los mayores ataques de la vereda del frente del ateísmo es si nosotros podemos saber a ciencia cierta y con exactitud si Dios realmente existe o no. Siempre en una discusión, en un debate, los que están en contra de la religión, en contra del cristianismo, van a argumentar de decir, bueno, ¿existe o no existe Dios? Compruébame que Dios existe, ¿ya? Entonces, frente a esa argumentación o frente a esa petición, que no tiene ninguna base, ningún sustento, formular la pregunta lo pueden hacer. Ahora, que esté bien hecha no es otro tema.
Pero vamos a abordar esa pregunta de dos miradas. Primero, todo ser humano tiene un sentido interno de Dios. Y eso lo vimos cuando hablamos sobre, ¿sabes si se recuerdan? Cuando hablamos sobre la revelación natural y la especial. Ya, claro, la revelación natural y la revelación especial. Hablamos sobre ese tema, que todo ser humano intrínsecamente tiene el sentido de Dios en sí mismo. Porque hay que recordar, no todos son hijos de Dios, pero sí todos son criaturas de Dios, todos procedemos de Dios, ¿ya? Entonces, esa caída que deformó, como escribió Calvino, desfiguró la imagen de Dios en nosotros, pero nosotros tenemos la imagen de Dios, imagen desfigurada, trastocada, pero está, ¿ya? Y ese pecado, esa desfiguración que provoca el pecado en nosotros, aún así exclama o busca el sentido de algo superior, de un ser. Entonces, primero que todo ser humano tiene el sentido que nazca sobre esta faz de la tierra de Dios, internamente. Y segundo, nosotros de esta vereda tenemos la evidencia que encontramos o hallamos en la Biblia, ¿ya? Una vez me dijeron, oye, pero tú podí argumentar fuera de la Biblia. Sí puedo, pero me es difícil porque soy pastor, ¿ya? Entonces, vamos a ver y vamos a atacar esos dos puntos. ¿Cómo está ministro apóstol Gonzalo Ramírez? Ahí, santo, con un matecito. ¿Ya? Ahora vamos con el primer sentido, que lo vamos a ver rápidamente, porque ya es como un pequeño repaso, un resumen de lo que vimos cuando hablamos sobre la doctrina de la Biblia en la revelación general, ¿ya? O la revelación natural, ¿ya? Entonces, el sentido humano interno de Dios. Toda persona en toda parte tiene un sentido profundo e interno de que Dios existe, ¿ya? Sea que apunte al Dios bíblico o no lo sea, ¿ya? ¿Se acuerdan el tiempo atrás, el último estudio que tuvimos, que les conté la historia sobre un jefe tribal de una tribu en África que no había llegado a la Biblia? Y él en ese momento estaba construyendo su dios en una madera, lo estaba tallando, y mientras estaba tallando su dios para adorarlo, cayó en sí y dijo, ¿cómo es posible? Le dijo a su esposa, ¿cómo es posible que nosotros adoremos esta imagen que yo mismo estoy fabricando, que yo mismo estoy creando? ¿Cómo es posible que lo adoremos? Entonces, lo que hizo él, y le dijo a la esposa y a toda la tribu, vamos a adorar a Dios, pero no le vamos a poner imagen, no le vamos a poner nombre, porque debe haber alguien superior que esta madera, este paso del tronco. Pasaron muchos años y llegó un misionero a esa tribu y le predicó el evangelio. Y lo que el hombre percibía ya internamente, sin conocer al Dios de la Biblia, internamente, encajaba con lo que este misionero le estaba hablando. Entonces de ahí dijo, este es el Dios que yo estaba esperando o estaba buscando. Y de ahí se volvieron al cristianismo. Entonces, toda persona, en toda parte, tiene el sentido interno de que Dios sí existe, ¿ya? Y que y nosotros somos criaturas de este Dios, ¿ya? Pablo dice, y ahí vamos al texto base en Romanos 1, 19, 20, 21, que no era el texto base cuando hablamos sobre la revelación general o natural. Pablo dice que incluso los gentiles que no creen han conocido a Dios, pero no lo honraron como Dios, ni le dieron la gracia ni la honra como a Dios. Es más, dice que los perversos incrédulos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, implicando inconscientemente o a propósito, ellos rechazaron algo de la verdad cuando lo que sabían era respecto a la existencia y al carácter de Dios. Pablo lo expresa ahí en Romanos 1, 19 en adelante. Entonces, y Pablo argumenta, dice que ellos vieron, tocaron, no tienen excusa acerca de la evidencia de que la naturaleza habla, la creación habla sobre este Dios, ¿ya?
Sin embargo, la Biblia también reconoce que algunos niegan este sentido de Dios interno voluntariamente. Este sentido de que Dios existe lo niegan y lo tratan de sofocar o apagar con otras cosas o otros pensamientos, ¿ya? Y el apóstol Pablo también reconoce que el pecado hará que la persona niegue su conocimiento de Dios o hacia Dios, ¿ya? Ahora, en la vida del creyente, esta conciencia interna de Dios se hace más fuerte y es más distintiva en nosotros, porque obviamente ya pasamos de la revelación general a la especial. Entonces, empezamos a conocer a este Dios no como un Dios creador, simplemente, sino como un Padre amante celestial. Y el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros, ¿ya? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de, como decía un predicador antiguo, que ya no somos guachos, sino que somos hijos de Dios. Y eso da un sentido totalmente distinto a tener un conocimiento de un Dios soberano, creador, que legisla el universo cósmico allá arriba, y pasa a ser algo más inmanente hacia nosotros, más cercano. Ya no vemos a este Dios creador que existe, sino que ahora el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Él, ¿ya? Entonces llegamos a conocer a este Dios, llegamos a conocer a este Dios magnífico en nuestros corazones de una manera más especial. Entonces la intensidad de esta conciencia en el creyente es tal que aunque no hayamos visto a nuestro Señor, aunque no hayamos visto al Señor Jesucristo, en verdad le amamos y creemos en Él, ¿ya? Ahora, la evidencia bíblica nos habla de que, además de la conciencia interna del ser humano, en cuanto al Dios y el claro testimonio que el hecho da de la naturaleza, hay una parte muy peculiar de la Biblia, es que ningún escrito o ningún escritor del Antiguo Testamento, ningún escritor del Nuevo Testamento, se pasó por la mente o se afanó en poder probar o arguir acerca de la existencia de Dios. No encontramos ningún pasaje apologético o defensiva de la existencia de Dios. Ello, y nosotros también damos por hecho y por supuesto, y obviamente por sentado, que toda la Escritura da por hecho que Dios existe y punto. Y se acabó. Como dijo el hermano Jacobi tiempo atrás, un Dios que pudiera ser demostrado no sería Dios. Jacobi, un Dios que pudiera ser demostrado no sería Dios, ¿ya? Entonces, Dios es el que existe en sí mismo, y además que eso, que existe de sí mismo, que ahí podemos entrar en la doctrina de la aceidad, existe en sí mismo. Aparte de eso, es el origen de toda vida en todo el universo. Entonces, las Escrituras nos describen cómo surgió en la mente humana la existencia de Dios. No sale eso en la Biblia. Cómo nació en nuestra mente, como muchos dicen, no, que esto puede ser una imaginación de alguien, que algunos se juntaron y crearon a este Dios y como todos los otros dioses. Pero sí reconoce la Biblia que no solamente el hombre reconoce la existencia de Dios, sino que también tiene un conjunto de ideas acerca de Él, ¿ya? En comparación a otros dioses de otra mitología, se ve a Dios, se ve a este Dios, ser supremo, pero no se conoce muy íntimamente, no se conoce bien como Él es. En la Biblia no, nosotros podemos conocer a Dios, tenemos la existencia de Dios, conscientemente en nuestra conciencia está la existencia de Dios, pero también hay un conjunto de ideas de cómo es este Dios. Y eso lo encontramos en la Biblia, cómo quiere que nosotros, claro, los atributos de Él, cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos hacia Él y cómo Él también se relaciona hacia nosotros. Cómo Él quiere o espera que nosotros vivamos hacia Él, y también obviamente en retribución Él va a vivir o va a accionar hacia nosotros, ¿ya? Entonces,
La existencia de Dios no es un tema para la Biblia. Es más, la Biblia empieza diciendo Bereshit bara Elohim, no voy a hablar español, o sea, hebrañol, pero empieza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Da por sentado que Dios ya existe. El tema de la existencia de Dios, compruébame que Dios existe. ¿Por qué te voy a comprobar algo que existe? Y aparte que reducir a Dios, si alguien quiere reducir a Dios a pruebas científicas, está fuera de toda lógica, de todo argumento. Porque, por ejemplo, yo no puedo, a lo mejor algunos dicen, o se afirman en la lógica de la ciencia, decir, no, yo todo lo creo y lo baso bajo la ciencia. Bueno, entonces demuéstrame científicamente por qué esa canción te hace llorar. Demuéstrame científicamente por qué la puesta del sol te hace sentir lo que te hace sentir. Demuéstrame científicamente y empíricamente por qué la lluvia te pone de tal ánimo y el sol de tal ánimo, y por qué ciertos ruidos o ciertas melodías te hace sentir lo que te hace sentir. No se puede, pero están ahí. ¿Ya? Entonces, reducir a la existencia de Dios a un conjunto de ensayos no se puede. Volvemos a repetir, como dijo el hermano Jacobi, un Dios que se pueda comprobar no es Dios. O un Dios que yo lo pueda entender ya deja de ser Dios. Cuando el hombre relaciona o entiende a ese tal Dios, ya no es Dios. Es un ser igual que yo porque tiene el mismo razonamiento que Dios. ¿Ya? Una pregunta. Pregunta. Pero los hermanos que tratan de probar como a Dios a través de la ciencia, que son cristianos, al momento de ellos comprobarlo, ya se estarían creando su propio Dios. No. Lo que pasa es que ahí vamos a ver los puntos que vimos anteriormente. Cuando nosotros vamos a defender la existencia de Dios en base de la ciencia, se comprueba eso, la existencia. Pero la existencia de Dios no es solamente comprobar, hey, aquí estoy, sino que va más allá, que es dar la fe salvífica. Por ejemplo, se saltó como tres páginas, pero no importa. No, sí, estamos ahí. Por ejemplo, veámoslo al tiro. Para poder entender o argumentos sobre la existencia de Dios, vamos a ver 4 aspectos. Pero estos argumentos son conocimientos que van a matar la duda de la existencia de Dios. O sea, Ya, no lo van a probar, solo lo van a... Claro, para decir, no es lógico creer en la existencia de Dios. Sí es lógico y también es razonable y también es científico creer por estos puntos. Ahora, ese conocimiento no lo va a llevar a la fe salvífica, pero sí le va a quitar esa piedra o ese fundamento que tiene, Dios no existe. Entonces va a tener que batallar con el pensamiento y la lógica, Dios sí existe. Y desde ahí va a tener que ya empezar a construir su propio argumento de cómo se va a relacionar frente a esa nueva evidencia. Muchos que han llegado a ese punto, por ejemplo Lee Strobel, que ha escrito el caso de Cristo, él empezó a investigar sobre la muerte de Jesús para demostrar a su esposa que eso era una fantasía, era una historia. Entonces empezó a investigar y llegó al punto de que la muerte de Jesús sí existió, históricamente sí existió, y cómo murió sí fue real, y cómo resucitó también fue real. Entonces llegó a ese punto de decir, bueno, esto no es mentira, esto es verdad. Ahora, ¿qué hago con esto? Lo que más evidencia científica tiene es más que Dios es Jesús, la persona de Jesucristo, sí. Claro. Más que Dios. Claro, porque Dios Creador Dios se personificó, o sea, como lo puse hoy día o ayer, no me acuerdo, Dios es ya se me olvidó, la máxima expresión representada en la mínima singularidad, que en Jesús. En Dios está todo, la plenitud de toda la existencia, pero fue representado en la singularidad de Jesús. Y en él descansa toda la plenitud. ¿Ya? Entonces, al igual que como George McDowell, que ha escrito Evidencia que exigen un veredicto, que llegó también a ese punto. Entonces, bueno, aquí tengo las evidencias, ahora ¿qué hago con esto? Entonces, ciertamente esta evidencia, por ejemplo, el argumento cosmológico o el argumento
teleológico, el argumento ontológico y el argumento moral no nos van a llevar a decir, sí, al tiro hay salvación, me arrepiento, todo, pero ya vas a quitar el velo, la duda de decir, de decir la religión o el Dios es un mito, una fantasía, el amigo imaginario, va a quitar eso y va a poner, sí, Dios existe. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Le creo o no le creo? Pero el argumento y el veredicto, como dice George McDowell, evidencia que ese es un veredicto, ya, ¿qué hago con esto? Entonces, estos argumentos van a presentar la existencia de Dios, pero de un punto de vista racional, que hay que pasar al punto de vista salvífico. Hay que estar en lo cognitivo, pero también hay que llegar a lo personal. Y ahí muchos, en estos tiempos, nos están negando la existencia de Dios, pero no lo ven como el Dios salvador de la Biblia, lo ven como cualquier otro Dios que ellos mismos se crean y quieren adorar en realidad. Estamos enfrentando dos argumentos. Aún el mundo, y sobre todo el tema de la ideología de género y todo el tema del todo lo que envuelve eso, que ya no es el comunismo duro puro como antiguamente, cuando estaba José Irión, que atacaba el comunismo de todos lados, en Cuba, con Castro, Fidel, el otro lado. Ya no vemos ese comunismo duro puro, pero sí ya esa misma base se camufló con la ideología de género, con todo este pensamiento donde a Dios lo saca de un lado y que no existe, y dice la religión no me puede mandar qué decir o qué hacer, la Biblia no me puede. Entonces es lo mismo pero con otro disfraz, ¿ya? Entonces aún seguimos enfrentando esa batalla de que Dios no existe, que el amigo imaginario, que todo es mentira, que todo es invención y bla 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 bla. Aún seguimos esa batalla. Y también internamente tenemos la batalla de derribar a ese Dios que no es un Dios señorío dentro del cristianismo, sino que es un Dios sirviente. Sí. Porque queremos la salvación, queremos a este Dios salvador, pero no queremos a este Dios señor, este señorío. Entonces no lo vemos como un Dios señor. Entonces muchas veces en esa confianza y la relación de papá, años atrás cuando estaba en la media, estaba la filosofía de decir los papás no son papás, son amigos de los hijos. Luego salieron estudios de que eso fue el peor error, porque se destruyen las normas básicas y ya no hay comparación. Es mi papá, es mi cercano, sí, pero es mi papá, es mi autoridad. Entonces, igualmente, con el tema de la ideología de género, hay tiempo atrás vi un debate de Manfred Benson sobre el tema de la ideología, que allá en Europa, el 2014, empezó a los niñitos a darle hormonas, cuestiones de cambio, y 10 años después, ahora eso mismo es atentado contra la humanidad. ¿Por qué? Porque han destruido esa vida, tanto física como psicológicamente, la han destruido. 10 años pasó para darse cuenta que eso era un atentado contra los derechos humanos de esos niños. Pero acá todavía estamos en esa batalla que ellos ya vivieron, entonces hay que ir de esas batallas y ahora lo que lo dije anteriormente, que está como esta nueva filosofía del Dios que ya no es trino, sino que son 4. ¿Ya? Entonces, pero ¿por qué surge eso? Porque no tenemos claridad de quién es este Dios. No tenemos claridad ni de su soberanía. Claro. Si, como decía, queremos un Dios hecho a nuestra medida. Eso es lo que quiere el ser humano siempre. Ha intentado tener el Dios a su medida. Claro. Este Dios que me dé favores, pero que no me exija nada. Y lamentablemente que si queremos al Dios de la Biblia, tenemos que someternos a la soberanía de Dios, sí. Hacer como lo dice la palabra, esclavo a voluntad. Y tenemos estos dos polos dentro del Evangelio, que vemos a un Dios totalmente amoroso, que le da rienda suelta a todo lo que tú quieras, total, Dios te ama, y tenemos el otro polo, a este Dios que ve al hombre como un gusano, como el tirano, como que no eres nada, que todo es ira, todo es odio. Las dos partes, es verdad, Dios es amor, sí, Dios es fuego, pero exaltar solamente una virtud de nuestro Dios es contar una mentira, es desfigurar la imagen, es desfigurar la esencia de Dios. Dios es amor, sí, pero también a estos parámetros que Dios demanda y exige a nosotros. Dios es fuego, sí, es verdad, pero también tenemos el lado de la misericordia. Entonces, llegar a ese equilibrio
simplemente lo llevamos cuando vemos una clara imagen de cómo es Dios. Entonces, la doctrina, aunque a muchos le aburren, a mí me apasionan, pero estos nos ayudan a que no son reglas o que no nos dejen actuar, sino que simplemente son barandas que nos dicen no te vayas para allá porque te vas a caer, porque hay un precipicio para allá, de ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces son barandas que nos van cubriendo, nos van protegiendo para ir en el pos del camino. Entonces veamos estos 4 puntos. ¿Ya? El argumento cosmológico. Son argumentos que se han levantado, vuelvo a decir, que no son bíblicos, pero tampoco van en contra de la Biblia. Son argumentos simplemente de base de la razón. ¿Qué? Un saludo a todos los que están viendo la transmisión. Si quieren hacer preguntas, no la hagan. Ya, entonces, el primer punto, el punto cosmológico, que lo vimos anteriormente, que el cosmológico. Cosmo. No, es que yo me quedo un poco más atrás y no me alejo. Los argumentos no son bíblicos, pero nos van en contra de la Biblia. ya. No. ¿Ya? Son argumentos que apoyan la existencia de Dios. ¿Ya? Y aquí quiero ser enfático, no apoyan la existencia del Dios bíblico, pero sí apoyan la existencia de un Dios creador, de un ser creador. ¿Ya? ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Ya. Esto lo vimos en las clases pasadas como el argumento Kalam. No sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo. Ya. Del Line Crane. ¿Eran 3 o 4 que...? Sí, dentro de, pero el argumento cosmológico considera que todo lo conocido en el universo tiene una causa. Todo lo conocido en el universo tiene una causa, por consiguiente, es razonable decir que el universo mismo también debe que tener una causa. ¿Ya? Todo lo que está dentro del universo tiene una causa, entonces también es razonable decir que el universo mismo tuvo que tener una causa para existir. Y la causa de un universo tan grande y tan complejo solamente cabe en la definición de la palabra de que alguien lo ha creado de Dios. Y alguien, siguiendo esta lógica, bueno, entonces si el universo tuvo una causa para existir y esta causa fue Dios, alguien tuvo que haber creado la causa Dios o causado la causa. El tema es que la definición, el concepto de Dios no da para eso. Porque dentro del concepto de Dios es que Él es el que creó todo, la causa de todo. Y fuera de Él no hay nada. Él es la causa de todo, de Dios. ¿Ya? El segundo, teleológico. Teleológico. Argumento teleológico. Este argumento es una derivación, o se desprende una subcategoría del argumento cosmológico. Este se enfoca en la armonía, en el orden, en el diseño del universo y argumenta que su diseño ya es evidencia suficiente de que detrás de él hay alguien inteligente que diseñó todo esto. ¿Ya? La palabra teleológico compuesta de dos, que tele viene del griego telos, que significa fin, meta o propósito. ¿Ya? Entonces, esta postura, este argumento dice, puesto que el universo parece estar diseñado con propósito, debe haber un Dios inteligente y con propósito que lo creó para que funcione de esa manera. ¿Ya? Entonces, resumen, el argumento teleológico afirma que el universo es evidencia demasiadamente completa y compleja para ser producto de la casualidad.
Se sabe que los cuerpos celestes se mueven con exactitud dentro de su perfecta órbita. Incluso nuestros propios cuerpos humanos son tan complejos que no puede ser y no es evidencia o argumento para decir que todo esto nació de la casualidad. ¿Ya? El argumento ontológico es, dentro de los cuatro, como el más débil, lo que ha sido más atacado, ¿ya? Ontológico. El argumento ontológico es diferente al argumento cosmológico y teleológico, ¿ya? El ontológico va referente desde la evidencia en el mundo natural, ¿ya? A ver, este tema no es como los anteriores, causa y efecto, sino que este argumento empieza con la idea de Dios, que se define como el más grande, la idea de Dios que se define como el más grande de lo que se puede imaginar. ¿Ya? Partamos ahí. La idea de Dios, yo me imagino Dios algo tan grande, algo tan glorioso, que se puede imaginar, y luego argumenta que la característica de la existencia debe corresponder a tal ser, puesto que es más grande, es algo tan grande que no puede existir. O sea, nuestro mismo ser nos da evidencia de que hay un ser superior. Este argumento fue desarrollado por el teólogo y filósofo del siglo XII, Anselmo. Se basa en esta declaración: aquello que nadie más grande pudo ser concebido, aquello que nada más grande pudo ser concebido. Es muy débil este argumento ontológico por muchas cosas. Por ejemplo, resumiendo, dice: Dios es el ser inimaginable más grande, ¿ya? Uno de los aspectos de la perfección o de la grandeza es la existencia. De esta manera, Dios existe. O dicho de otra manera, el hecho de que Dios es concebido, o sea que yo puedo concebir el hecho de Dios, significa que Él debe existir. Eso apunta a no la necesidad, a la evidencia o la búsqueda intrínseca del ser humano de la búsqueda de Dios. Entonces, como todo ser humano busca un ser superior, busca adorar a algo superior, y ahí todas las culturas no están exentas de eso, toda cultura inventan sus dioses. Entonces, dice, el hecho de que Dios es concebido significa que Él debe existir. Ahora, ¿cuál es el tema? Y que un contemporáneo de él también lo contraargumentó, que se llamaba Guanilo el nombre, ¿ya? Él le respondió a Anselmo, le dijo que uno podría imaginarse a un unicornio, pero eso no quiere decir que los unicornios existan, ¿ya? Sí. Ahora, es débil pero sí apunta a la causa primera, a cual de que todo ser humano tiene la necesidad de buscar un ser superior, ¿ya? Y por cuarto punto, el argumento moral, ¿ya? Este argumento empieza con el sentido del bien y del mal, que todo ser humano, más fuerte o más débil, lo tiene, y la necesidad intrínseca de que se haga justicia. Y todo ser humano, algunos biológicamente están privados de ese sentido de justicia o de empatía, pero todo ser humano tiene ADN, por poner un nombre, dentro de él del bien y del mal. Y el C.S. Lewis lo habla en el Mero Cristianismo, muy
muy profundo ahí. Todos tenemos esa connotación del bien y del mal. Creo que tiempo atrás lo hablamos. Sí. Por ejemplo, si alguien está sentado en una silla, ya esa persona como que siente que esa silla ya le pertenece por llegar primero. Entonces, si ella se para, se va, llega otra persona, se sienta en ese lugar, ella se siente con la autoridad, con la moral de decirle, oye, yo estaba ahí sentado, esa silla me pertenece. Y también la otra persona que se sienta en ese lugar sin saber que esa persona estaba antes en ese lugar, dice, chuta, perdón, lo lamento, discúlpeme, tome su asiento. ¿De dónde nace esa moralidad? ¿De dónde nace esa ética? Entonces, eso simplemente tiene que ser de alguien, de una persona que es mucho mayor o tiene una perspectiva aún más amplia. Entonces, según esta perspectiva o este argumento moral, toda persona nace con una comprensión inherente del bien y del mal. Por ejemplo, todo el mundo comprende que matar a una persona no a una persona, a un inocente, porque a lo mejor mató a alguien, a un delincuente. Por las redes sociales atropellaron a un delincuente, uno menos dicen por ahí, o qué alegría. ¿Ya? Entonces ahí hay una batalla moral de que ese delincuente merecía morir porque era delincuente, esa persona merecía morir, ahora justificado su muerte porque era delincuente. Entonces ahí se divide. Pero cuando vemos por la noticia que murió alguien inocente, ahí todos los cuadramos. Eso es injusticia. Y en toda la tribu, toda la humanidad, toda la sociedad, eso ya es algo intrínseco del ser humano, que eso es malo. Sí. Hay una noción de bien y mal, ¿ya? O todo el mundo comprende que ayudar a una persona a evitar que se ahogue es lo correcto. ¿De dónde viene esa comprensión interna del bien y mal? ¿De dónde nace? Según lo que se adhieren o argumentan y se basan sobre este argumento, solamente eso procede y viene de Dios, que Él introdujo en nuestros corazones ese sentido de bien y de mal. ¿Ya? Entonces, los argumentos y contraargumentos para la existencia de Dios permanecen en controversia todavía. Porque los argumentos cosmológicos, teleológicos, ontológicos y el moral parecen ser populares actualmente. El ontológico aún está como ahí resistiendo la existencia todavía, pero están ahí. Pero algunos todavía afirman ese argumento como validez o como prueba, ¿ya? Pero debemos notar que la mayoría de los teólogos cristianos o filósofos cristianos creen en Dios, nunca intentaron reconocer o intentaron dar a conocer o comprobar la existencia de Dios como algo científico al 100%. Todos, desde C.S. Lewis, George McDowell, Lee Strobel y así otros más, comprenden y ven la necesidad de que la fe es esencial, no tan solo para creer al Dios, a un Dios superior que creó todas las cosas, sino que aquí ya lo vamos al área más chica, al Dios bíblico. Es todo. El teólogo cristiano y filósofo cristiano llega al punto de que señala que la fe es un componente importante para poder comprender la existencia de Dios, ¿ya? Ahora, como dije anteriormente, las pruebas, el valor de estas pruebas no reside principalmente en superar alguna objeción, o sea, la importancia de estas pruebas solamente va al enfoque de derribar objeciones intelectuales más que espirituales, ¿ya? Estas 4 pruebas. Estas pruebas directamente nos pueden llevar a una fe salvífica, porque eso de creer, o solamente eso vamos a través de la Biblia, nosotros podemos llegar a esa fe salvífica, ¿ya? Pero sí derriban todos los argumentos, toda la oposición sobre la existencia de Dios o de un ser superior. Y como dijimos anteriormente, cuando llegamos a ese punto, ahora, ¿qué hacemos con esta evidencia? ¿Ya? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ahora vamos a ver
vamos a hacer una comparación entre la mitología versus el Dios verdadero. La mitología versus el Dios verdadero. Ya. Pablo en Romanos 1 en adelante, 19, dice que por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron su cuerpo los unos a los otros y cambiaron la verdad de Dios. ¿Qué pasó? Ya, pero no llore, no llore. Pásame. Ya. Ya. Ahí. Ya. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirvieron a los seres creados antes que al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Este errado pensamiento que alguno dirá, pero ¿cómo llegaron a ese tal punto de desechar a Dios, adorar a la creación antes que al Creador? ¿Ya? Este errado razonamiento que nos presenta el apóstol Pablo, el que le llevó a la invención de muchas leyendas y mitologías acerca de lo que no se podía entender, ¿ya? Y esas fueron las primeras civilizaciones, por ejemplo, la caldea, la arcadia, la egipcia, la hitita, la cananea, la siria, la babilónica, la persa, la griega, la romana, todo. Inventarse todos los dioses había y por haber. Exactamente. Entonces, los mitólogos acerca de cómo fueron creadas sus dioses, la mitología, el mundo y todas las cosas, como por ejemplo vamos a ver el relato del himno del dios Ra, el dios egipcio. ¿Ya? El dios Ra es el máximo dios de la mitología egipcia, que data del año 2575 a.C., ¿ya? Y dice así, dice, Shu y Teshnut dieron a luz a Heb, que es la tierra, Heb es la tierra y Nut el cielo. ¿Ya? Shu y Tefnu dieron a luz a Heb, que es la tierra, y dieron a luz a Nut, que es el cielo. Osiris e Isis dieron a luz a Horus. Estos dieron a luz a todos los habitantes del país. ¿Ya? Eso se puede encontrar, por ejemplo, en el himno a Ra, en la columna 27, papiro que se encuentra en el museo, ahí tengo los datos, el Museo Británico de Londres. Ya, pero esto está en un librito que leía la tienda. ¿Ah? De mitología. Sí, pues sale la mitología y esto está en unos papiros en el Museo Británico de Londres. Entonces, ellos dicen que Chut, Fetnut dieron a luz a Heb, que es la tierra, y a Nut, que es el cielo. Ahí ya tenemos los componentes donde vivir. Osiris e Isis fueron los otros que dieron a luz a Horus, y de esto salieron todos los habitantes de hoy que hemos visto hasta el día de hoy. Es el relato egipcio, de la mitología egipcia. Ahora, el relato mesopotámico de Enuma Elis no describe algo totalmente similar. ¿Ya? Ellos dicen que la unión de los dioses de Apsu, que son sus dioses primordiales, Apsu, que es el dios del agua dulce, con Tiamat, dios del agua salada, dio origen a los demás dioses del panteón mesopotámico. ¿Ya? Entonces, los principales dioses para la mitología mesopotámica era Apsu, dios del agua dulce, y Tiamat, dios del agua salada. Y de ahí salió todo el panteón. Y este relato lo podemos ver data del año 1792 a.C. ¿Y este era el dios? ¿Cuál? El Apsus y el... Apsus
de la mitología mesopotámica. ¿Ya? También Apsur, el progenitor, y Tiamat, la misma diosa del agua salada, madre de todos los seres vivientes, cuyas aguas se unieron cuando no se había levantado cabaña de junco, cuando se había secado todo y ningún pantano existía, cuando no se había pronunciado ningún nombre, cuando no se había designado ninguna tarea, ellos dos se unieron y nació todo. ¿Ya? Algunos encuentran sentido porque hay una teoría que ya no venimos del mono, sino que venimos de las algas. Sí. Que la alga mutó a un pez, el pez vio la luz del sol, se acercó a la luz flotó, llegó a la superficie, de ahí se caminó. Eso, obviamente, cada lapso de tiempo muy prolongado. Entonces, algunos dicen sí, porque esto sustenta, según la mitología mesopotámica, que era una sociedad, cultural muy avanzada para la época, y bla, 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 que tanto que el dios principal sea del agua dulce y el otro dios principal sea del agua salada, tiene sentido porque nosotros venimos del agua, ¿ya? Entonces, ahí nosotros pudimos ver dos filosofías o pensamientos de cómo es la creación, ¿ya? Cuando hablamos de la existencia de Dios a la luz de la Biblia, notamos que se aleja infinitamente de todos los conceptos humanos para poder entender de dónde salió la tierra. No, que la tierra salió porque se unieron dos dioses, pum, listo. Y el cielo, no, es que habían otros dos dioses que también se unieron y ahí salió el cielo. Y nosotros, lo que hay, aparecieron otros dos dioses y ya tenemos 6 dioses que se unieron y salió todo, ¿ya? Escapa, cuando nosotros vemos al Dios bíblico, escapa de todo razonamiento humano de cómo explicar a Dios. La teología es, cuando nosotros estudiamos la teología, es el estudio de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo, pero no un estudio acabado de que un hombre haya hecho acerca de Dios. Sino nosotros estudiamos teología o leemos la Biblia porque Dios ha revelado. Y a través de esa revelación nosotros entendemos o tratamos de entender cómo es este Dios, según lo que Él ha expresado. En toda la otra mitología no. Es la visión del hombre creando la imagen de Dios. Por eso hay muchas características humanas en estos dioses que característica divina. En cambio, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, es un Dios exigiéndonos que dejemos nuestra humanidad y vayamos en pos de esta divinidad. ¿Ya? Entonces, la esencia de Dios es totalmente incomprensible en cuanto a una esencia que trasciende o excede nuestros propios límites del entendimiento humano. Pues todo conocimiento humano es totalmente finito e imperfecto. Y siempre vamos a ir avanzando. Siempre lo que en 50 años al pasado era ciencia exacta, hoy por hoy alguna de esas ya no se considera ciencia, otras están en tela de duda y otras siguen en el camino. Pero hoy por hoy, todo lo que se afirmaba hace 50, 100 años atrás, hoy ya mucho de eso está totalmente desechado. Lo que en la antigüedad, antes de Galileo, que se afirmaba que la Tierra era el centro del universo y eso era ciencia cierta, después ya no era tan ciencia cierta. La Tierra no es el centro del universo, sino que no es el universo, sino que nosotros somos parte de una pequeña galaxia que está dentro de un vasto universo. Entonces, todo ha ido cambiando. Entonces, si fuese una invención humana, eso también tendría y estaría sujeto a esos cambios. Pero como esta no es la Biblia y el Dios de la Biblia no es una invención humana, Él puede decir con base: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, y a través de 2000 años ha permanecido para siempre. Y sigue vigente como en un principio. ¿Ya? Entonces, aquí lo tenía anotado, por ejemplo, la teoría de la gravitación universal de Newton,
considerada inmutable e infalible durante varios siglos, ha tenido que ser modificada por la teoría de la relatividad de Einstein en casos especiales. Entonces, esa teoría de Newton, que por muchos años fue la reina, ahora está siendo considerada o modificada por la teoría que propuso o la investigación que hizo Einstein, ¿ya? Entonces, un conocimiento imperfecto no es símbolo de algo falso. Si así fuera, ningún conocimiento sería confiable. Lo que podemos decir es que nuestro conocimiento finito no puede comprender de manera absoluta el conocimiento infinito de Dios. Lo cual no significa que no lo podamos conocer. Más bien, significa que nuestro conocimiento de Dios no es ni puede ser total o perfecto por mucho que nosotros deseamos o queramos venderla de esa forma. Aunque hayamos declarado que podemos saber que existe un Dios por su propia revelación, no podemos ser arrogantes y adjudicarnos que conocemos a este Dios en totalidad. La teología es simplemente un esfuerzo del hombre para poder entender a este Dios de la Biblia. Y cada día vamos avanzando en pos de ello hasta que Cristo venga. De este lado del cielo, nunca vamos a poder conocer a Dios en totalidad. Pero cuando estemos al otro lado del cielo, ahí lo vamos a ver en su gloria, su expresión, cara a cara como Él es. Amén. 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 Entonces aquí llegamos con el estudio de hoy sobre la introducción a la teología propia, doctrina, teología propia, la doctrina de Dios. Amén. Sacamos aplausos. Amén, Avi. Amén. Amén. Entonces para poner término, oramos al Señor. Hermana Yerna, ¿no ya la oración? Amén. Padre Dios, ante tu presencia, a través de tu Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Dios mío, Padre, como decían anteriormente nuestros hermanos, Señor, que nos antecedían, al Dios desconocido a ese oramos, Señor. Dios mío, ¿quién te podrá conocer en profundidad? ¿Quién podrá discernir tus pensamientos y tu esencia? Dios mío, si somos tan finitos, Señor. Pero en lo poco que tú nos has dado, tratamos de conocerte más. No para tener, Dios mío, un vasto conocimiento para engrandecer nuestras vidas, sino para poder acercarnos más a ti, Señor. Para poder conocerte más, Dios mío, y poder agradarte de la forma que tú quieres, Dios mío, que te agrademos, Señor. De la forma que tú quieres que te sirvamos, Señor. Es por eso que queremos conocer más de ti, Señor, para poder ir acercándonos un poco más a tu gracia, Señor amado. No es para vanidad ni vanagloria, Señor, que queremos conocerte. Dios mío, y aunque tuviéramos toda la sabiduría, Señor, no podríamos imaginarnos ni siquiera, Dios mío, la inmensidad de tu grandeza, la inmensidad de tu poder, la inmensidad de lo que es tu deidad, Señor. Muchas gracias, Señor, por este estudio, Señor. Ayúdanos a aprender más de ti, Señor. Porque, Dios mío, lo único que podemos hacer, Señor, es poder aprender de ti para poder amarte mejor, para poder comprender mejor lo que quiere de nuestras vidas, Señor. Para, Dios mío, en lo poco, Señor, poder hacerte sentir felices de tus hijos, Señor. Queremos provocar alegría a ti, Señor. En nuestro poco conocimiento, Señor, en nuestro poco entregarnos, queremos poder ponerte felices, Señor. En lo que hagamos, Señor. Dios mío, Padre, en todo sea engrandecido, Señor. En nuestra vida y en la vida de mis hermanos que estarán escuchando, Señor. Padre de la gloria, y los que escucharon y prestaron atención a lo grande y maravilloso que eres, mi Rey. Inexplicable eres, mi Señor. Dios mío, una fuente inagotable, Señor. Eres tú, mi Señor. Muchas gracias por este estudio, Señor. Usted bendiga a mi pastor que se prepara, Dios mío, Padre, para poder darnos estos estudios, Señor. Y a los hermanos que escuchan, Señor amado, y a los que escucharán, Señor. Gracias por este estudio, Señor. A través de